Con nuestro segundo invitado del día vamos a hablar de las alertas más recientes que han generado las organizaciones climáticas que dan cuenta de los daños irreparables generados por los humanos al planeta. Serían 4 los indicadores clave del cambio climático que registraron valores sin precedentes el año pasado, 2021. Hablamos de las concentraciones de gases de efecto invernadero, la subida del nivel del mar, también las altas temperaturas y la acidificación de los océanos. El más reciente estudio de la Organización Meteorológica Mundial confirma que los últimos 7 años han sido los más cálidos de los que se tiene constancia. Estas condiciones meteorológicas extremas provocaron en el año 2021 pérdidas económicas millonarias, también pérdida de vidas humanas y disminuyeron gravemente el bienestar de las personas, además de atentar contra la seguridad alimentaria e hídrica y agravar los desplazamientos de las personas. Saludamos entonces a nuestro segundo invitado del día, él es Sebastián Carranza, oficial a cargo de Cambio Climático para ONU Medio Ambiente de América Latina y el Caribe. Gracias, Sebastián, por estar con nosotros en Directo América de France 24. Nuestra región de América Latina y el Caribe ya es una de las más afectadas del mundo por estos impactos del cambio climático. Hablamos de los fenómenos meteorológicos extremos como las sequías, las olas de calor, los ciclones tropicales y también las inundaciones que han provocado decenas de muertes y graves daños en la producción de los alimentos y también, por supuesto, han dañado la infraestructura. ¿Qué podemos esperar con este panorama tan desalentador? Gracias, Raúl, por tu invitación y gracias por tu pregunta. Efectivamente, nuestra región de América Latina y el Caribe es una de las regiones más vulnerables a los efectos del cambio climático. Nosotros estamos experimentando incrementos en los niveles del mar en las zonas costeras, remociones en masa en nuestras zonas montañosas y lo que podemos esperar es que estos eventos se intensifiquen. Lo estamos observando ya, no es una cosa esperada, es una cosa que hemos venido observando y que lo que muestran los indicadores es que gradualmente van a empezar a mostrarse de una forma mucho más agresiva. También los eventos de ciclones y huracanes, los eventos de inundaciones y sequías son algunas de las mayores preocupaciones para nuestra región. Sebastián, esperábamos para este punto en el que estamos ahora, ver cambios tan drásticos en torno a la crisis climática. Digamos, ¿estas proyecciones se esperaban unos años después y no tan antes como la estamos viendo ahora? Realmente es algo que hemos venido observando desde varias décadas. Se ha venido advirtiendo permanentemente que los efectos del cambio climático se van a intensificar y efectivamente digamos que cada vez empezamos a observarlos de una forma mucho más dramática. Yo diría que al contrario, son eventos que hemos venido percibiendo, digamos, desde la última década y que se van a mantener durante las próximas 2 décadas. Yo creo que el llamado hoy es, por un lado, a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y reducir esas concentraciones que tú bien citaste al principio y que además son consecuencia de las emisiones históricas, ¿no? Hay un efecto acumulativo en la atmósfera. Hoy estamos experimentando la consecuencia de haber depositado gases de efecto invernadero en la atmósfera durante 2 o 3 décadas y eso va a seguir en el tiempo y en segunda instancia pues adaptarnos a esos efectos. Yo creo que ya no hay otra opción más que pensar en cuáles son esas medidas que nuestras sociedades, nuestra economía, la infraestructura van a tener, las comunidades y los ecosistemas van a tener que empezar a implementar de una forma mucho más efectiva de cara a los efectos que estamos experimentando. A eso quería llegar. ¿Cuáles son estas acciones que tienen que tomar en nuestra región para mitigar esta crisis climática y también los fenómenos naturales que se presentarán a futuro, que ya se están presentando, mejor dicho? Claro, yo creo que en principio lo más importante para nuestra región es enfocarnos en las poblaciones más vulnerables. Tenemos un alto número de personas expuestas a riesgo climático, altamente vulnerables, con muy pocas capacidades de adaptarse a estos efectos de los que hemos estado conversando. Entonces las políticas climáticas deberían poner a estas personas en el centro de su discusión. En segunda instancia, y no menos importante, nuestros ecosistemas. Somos una región megadiversa en donde muchas de nuestras especies y ecosistemas pues están altamente expuestos a los efectos del cambio climático. Entonces, el riesgo de perder especies, el riesgo de perder ecosistemas sensibles, como pueden ser algunos ecosistemas montañosos, en el caso de los páramos en el norte de los Andes, pues es un riesgo inminente. Deberíamos también, Sebastián, empezar a pensar en la migración climática de estas poblaciones que pues se tienen que migrar de donde se encuentran ahora a, digamos, las grandes ciudades para buscar refugio, para no ser afectadas por todas estas inundaciones, sequías y todo lo que vemos con la crisis climática actual. En efecto, Raúl, yo creo que ya estamos observando poblaciones que están viendo afectadas sus actividades económicas. Por ejemplo, están dejando de poder ejercer actividades como la pesca o la agricultura y están teniendo que desplazarse
a otros lugares donde puedan ejercer esas actividades económicas. Hay otras poblaciones que están perdiendo su hábitat, están perdiendo sus casas. Hemos visto, por ejemplo, en Centroamérica, el corredor seco centroamericano, la costa de Honduras es una de las costas más afectadas por pérdida de la línea de costa, en donde ya hay inclusive barrios enteros que han tenido que desplazarse y perder sus habitaciones. Entonces, Sebastiana, podemos, está pasando. sí, le quería preguntar si podemos, digamos, mitigar este calentamiento global. El último informe de la Organización Meteorológica Mundial dijo que estos últimos 7 años han sido los más calurosos desde que se tiene el registro y pues vamos para allá, ¿no? Parece que la tendencia va a seguir siendo de que van a ser todos los años que vienen, pues uno más caluroso que el otro. ¿Cómo hacer para mitigarlo? Bueno, Raúl, el reto es gigantesco. El mundo entero estamos depositando cerca de 50.000 toneladas de gases de efecto invernadero cada año en la atmósfera. Si queremos percibir una mitigación en ese incremento de temperatura, recordemos que la meta es no incrementar más de 2 grados centígrados y hacer todos los esfuerzos posibles por mantenernos por debajo de 1,5 grados centígrados para la mitad del siglo. Deberíamos reducir esos 50.000 millones de toneladas a la mitad para el año 2030, es decir, que el reto es gigantesco. A tu respuesta es sí, claro que sí podemos hacer algo, está en nuestras manos, tenemos que hacerlo, ya vemos muchas organizaciones, gobiernos, empresas y gente actuando en esta línea, pero el reto es del tamaño de reducir a la mitad una cifra tan grande como 50 gigatones o 50.000 millones de toneladas que emitimos anualmente a la atmósfera, reducir eso a la mitad para el año 2030, es decir, estar por el orden de 25 gigatones para ese entonces. Sebastián, ya para finalizar, en estos últimos días también se han conocido el dato de contaminación, digamos, de los aviones y los jets privados, ¿no? De las personas más ricas, más poderosas del mundo, cómo contaminan en cada trayecto que hacen con estos aviones privados. Además, se conoció que Google parece que maquilla, digamos, estos datos de contaminación y los pone por debajo. ¿Por qué ocurre todo esto y qué tanto contaminan los aviones y sobre todo los viajes privados? Claro, Raúl, yo creo que este es un tema bastante sensible, es importante abordarlo desde un frente y es recordar que las emisiones de los aviones, las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por los aviones en trayectos internacionales no hacen parte de la jurisdicción de ningún estado, es decir, eso pertenece a una instancia que es la Organización de Aviación Civil Internacional que se ocupa de gestionar esas emisiones. Es decir, no podemos, digamos, de alguna manera acusar a un estado o a otro de gestionar esas emisiones. Entonces, vamos a observar primero la instancia de la Organización de Aviación Civil Internacional que se ocupa de esas emisiones. Efectivamente, es difícil también llegar a un dato concreto. Nos preocupamos mucho por el consumo de combustible de estos jets y de estos aviones, lo que nos hace enfocarnos exclusivamente en uno de sus efectos invernaderos, que es el de la generación de emisiones de CO2 por combustión. Hay estudios y este al que tú haces referencia se preocupa mucho por las estelas que dejan los jets privados, Sí. también se preocupa porque son aeronaves que no están gestionadas bajo una bandera de un estado ni tampoco están gestionadas en una flota de una empresa de aerolíneas, sino que obedecen, digamos, a intereses bastante particulares, lo cual hace difícil gestionar esa huella de carbono que generan los jets privados.